epistolar entre Satanás, y dice él en su libro, y su sobrino, que estaba haciendo las veces de aprendiz de diablo. Y en ese libro que está hecho así de manera epistolar, en esas cartas, Lewis presenta que Satanás le da instrucciones acerca de cómo proceder a ese novato de diablo, a ese aprendiz de diablo, cómo proceder contra Dios y cómo proceder, como siempre lo ha hecho Satanás, contra sus hijos, contra los hijos de Dios. Y en esas cartas consignadas en ese libro, Lewis va dejando al descubierto las diferentes maneras, las estrategias como el diablo ataca a los cristianos. Y quiero decirles que de lo que registra Lewis en sus cartas, en ese libro, una de las estrategias que Satanás coloca o que le enseña a su sobrino, dice, hagámosle creer a los cristianos que basta con que ellos sirvan en la obra de Dios con dedicación absoluta y que puedan olvidarse de su familia. Y dice, y habremos encontrado un portillo para destruirles. Hermanos, Satanás sabe la importancia. Satanás sabe el valor que tiene la familia para el reino de Dios. Y por eso yo creo que si hay una de las actividades en que Satanás más está ocupado, es precisamente en atacar a la familia. Y cuando hablo de la familia, no me estoy refiriendo simplemente a la familia cristiana. Me refiero a la familia en general. La palabra de Dios en repetidas ocasiones nos dice que el diablo siempre está planeando, que el diablo siempre está a la expectativa para atacar a los hijos de Dios. Por eso el apóstol Pedro nos dice en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 8, velad, ¿porque qué? Porque vuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. El diablo anda como un león rugiente, buscando cómo devorar, cómo destruir a la familia en esta tierra. Otro versículo que nos habla de esa realidad, de ese conflicto que vive el mundo desde que Satanás ha tratado de apoderarse de él, es el que registra San Juan al escribir el Apocalipsis en el capítulo 12 y el versículo 12. Dice Apocalipsis 12:12, así, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Y dice, ay de los moradores de la tierra, ¿por qué? Porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Contra quién está desatando Satanás la ira hoy? Pudiéramos decir que Satanás hoy está desatando su ira contra las familias. Satanás está hoy desatando su ira contra los hogares cristianos y contra los hogares no cristianos. Él sabe bien que una esfera de alto riesgo para el cristiano es precisamente el hogar. Y ahí que ya nosotros hemos visto el uso de esa estrategia satánica. La palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 2, el versículo 17, que cuando Dios creó al hombre, le dio una tarea muy especial, y a mí me llama mucho la atención lo que dice el versículo 17. Perdón, el versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre, Génesis 2:15,
y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Y donde yo quiero que hagamos el énfasis, hermanos, es en la palabra y lo guardase. Dios le dio al hombre esa tarea, esa función. Y la palabra guardar aquí implica defender. O sea que es como si Dios dijera, y Dios puso al hombre para que labrara el Edén y lo defendiera. Esa palabra defender implica que cuando Dios puso al hombre para que defendiese el Edén, el Señor estaba reconociendo la existencia de un enemigo, de Satanás. Y Satanás andaba por allí rondando el huerto. Y ustedes saben bien, cuando entran a analizar el capítulo 3 de Génesis, cómo Satanás, el enemigo a quien Dios le había dicho al hombre que se cuidara, que se defendiera, que se protegiera, cómo el enemigo finalmente logró entrar y atentar contra ese mundo perfecto y contra esos seres humanos perfectos que Dios había hecho. Y ustedes se conocen bien la historia. Cómo aquel hombre que había sido puesto para defender el hogar, quizás para proteger a su esposa, en un descuido ella se fue al lugar donde Dios le había dicho que ni siquiera estuviera en ese lugar de influencia negativa. Y ahora cuando Satanás viene y le dice y comienza a dialogar con Eva, con que Dios os ha dicho no comáis de los árboles del huerto. Y Eva le dice, no, nosotros no podemos comer. Y aquí es donde Eva comete un error, y es muchos de los errores también que cometen hoy muchos seres humanos. Aquí pudiéramos ver la revelación de Dios y la tradición del hombre. Eva le dice, y ni siquiera tocarlo. Ahí estaba inventándole Eva a la palabra de Dios, lo que llamamos la tradición. Y Satanás dijo, aquí la tengo ya agarrada. Y cuando Satanás le dijo, tóquelo y verá que no le pasa nada, para que se dé cuenta que Dios es un mentiroso. Y cuando Eva tocó, o sea, porque Dios no le había dicho que lo tocara, simplemente le había dicho que no comiera, pero ya Eva le agregó a la palabra de Dios. Y cuando nosotros, hermanos, nos ponemos a añadirle a la palabra de Dios, comenzamos a meternos en problemas. Y ahora Eva, entonces lo tocó y Satanás le dice, ¿te das cuenta? Dios es un mentiroso. Seguro que si usted come, tampoco le va a pasar nada. Y cuando Eva vio que tocó, que cogió, que tomó ese árbol y nada le pasó, el fruto y nada le pasó, pues ahora ya se vio más envalentonada para seguir al siguiente paso. Y comió. Y dice la Biblia que le dio también a su marido, el cual comió como ella. Y ahora, hermanos, se introduce la tragedia. Satanás comienza a lograr su objetivo y lo comienza precisamente con lo que nosotros decimos hoy es la unidad fundamental de la sociedad, el hogar. Porque cuando nosotros como seres humanos rompemos nuestra relación con Dios, todos los demás tipos de relaciones también se afectan. Cuando yo rompo mi relación con Dios, cuando rompo esa relación vertical, también se afecta todas mis relaciones horizontales. Cuando yo tengo problemas con mi relación con Dios, tengo problemas con mi esposa, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas con mis vecinos, tengo problemas con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de estudio. Porque, hermanos, el secreto de una buena relación vertical depende de una buena relación horizontal, de mi relación con Dios. Y cuando esa relación entre Dios y el hombre se rompió, ustedes conocen bien el versículo 8, lo que inmediatamente hizo el hombre cuando pecó. ¿Qué hizo? Ir dice que a esconderse en el huerto. Imagínense ustedes, escondernos nosotros de Dios. Y cuando Dios va y le dice, Adán, ¿no? Como el Señor, si el Señor no supiera dónde estaba Adán, ya Dios sabía, ¿no es cierto? Y Adán dice que se escondió.